Hola, hola, tengan todos muy buenas tardes, reciban un cordialísimo saludo en nombre de Grupo Leti y en el mío propio les doy la bienvenida a este nuevo espacio, tu conexión médica. En otras ocasiones ya hemos conversado acerca del dolor. Lo hemos expresado como una señal del sistema nervioso de que algo no anda del todo bien. De hecho, en otras ocasiones que hemos tenido acá invitados y hemos conversado, pues nos han manifestado que nadie, absolutamente nadie está exento del dolor en algún momento de su vida. El dolor puede definirse de una forma bien llana y sencilla como una sensación de carácter desagradable, algo así como un pinchazo, un hormigueo, una picadura, un ardor, una molestia, una sensación de pesadez, tal vez de carácter intermitente o constante, la cual puede sentirse en algún lugar de nuestro cuerpo o incluso de forma generalizada. El dolor puede incluso ayudar a diagnosticar un problema, es decir, sin dolor usted puede lastimarse gravemente y no saberlo, o no darse cuenta de que tiene algún problema médico que realmente requiere de tratamiento profesional. Se describen dos tipos de dolor, dolor agudo, dolor crónico. Ahora bien, ¿cómo podemos definir a cada uno de ellos? ¿En qué se diferencian? Para conversar de este tema y responder a sus interrogantes, distinguido amigo, distinguida amiga, que me ve y que me escucha, tendremos como invitados en la tarde de hoy a estos distinguidos colegas médicos. En primer lugar, les presento a la doctora María Eugenia Seijas. La doctora Seijas es anestesiólogo, algólogo, presidente del capítulo dolor de la Sociedad Venezolana de Anestesiología. Bienvenida, doctora. Gracias. Y de seguidas al doctor, gran amigo Daniel Sánchez. El doctor Sánchez es anestesiólogo, intensivista y presidente de la Sociedad Venezolana de Anestesiología. Estimados amigos, bienvenidos. Gusto en saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación que nos estás organizando ahorita. Bueno, déjame decirte que estamos innovando en este 2023 con un nuevo espacio llamado Tu Conexión Médica. Ya tú has sido invitado, has sido a nuestros live, y en esta oportunidad pues estamos estrenando este formato que esperemos sea del gusto de todos nuestros amigos, seguidores y por supuesto de quienes vayan a seguirlos a ustedes también. Vamos a entrar en materia. Estamos hablando hoy acerca del dolor agudo y crónico. ¿Es lo mismo? Entonces, para ello deberíamos definirles, para ayudar a nuestros amigos que nos escuchan, definir qué es eso de dolor agudo, qué es eso de dolor crónico, en qué se diferencian. Bien, Como lo defines inicialmente en cuanto a esa secuencia de respuestas que ocurren en nuestro organismo cuando tenemos dolor, simplemente es esa sensación inmediata que tenemos en respuesta a un estímulo doloroso, ya sea por un daño real o potencial a un tejido. El punto es que luego ese dolor, una vez que se produce, existen una serie de respuestas que pueden ser agudas o crónicas. Agudas sería lo normal, lo que todos sentimos en respuesta a un estímulo. Existen dolores nociceptivos, inflamatorios, neuropáticos, pero lo más importante de todo esto es que nuestro sistema está diseñado para regular el dolor de una manera natural y fisiológica. Es decir, existen segmentos en los que se modula el dolor y existen vías descendentes inhibitorias que luego inhiben el dolor para que no sea algo que se desencadena de manera permanente. Correcto. Perfecto. Eso sería el dolor agudo. Ahora, cuando pasamos a dolor crónico ya es algo patológico. Es decir, a pesar de que cesa el daño, a pesar de que ya no hay nada que está estimulando los receptores periféricos, el dolor continúa permanente en el tiempo. No sé, Daniel. Sí, el dolor crónico pasa de ser un síntoma a ser una enfermedad. El dolor crónico es aquel dolor que dura más de 3 meses. Es un dolor que, por ejemplo, el dolor oncológico, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen metástasis en los huesos, los pacientes con cáncer de próstata que tienen metástasis en los huesos o cáncer de mama, que te presentan un dolor muy severo. Y este dolor ya es un síntoma, pero ya también es una enfermedad, porque tienes que tratar ya directamente el dolor. Ya no es que hay que tratar la causa, sino ya el dolor, y para eso, hay que buscar a veces lo que llamamos cuidados paliativos, que es para aliviar el dolor, un dolor que no se va a quitar. Pero hay dolores crónicos que sí se quitan dependiendo de la patología. Claro, ahora muchas veces la definición de dolor agudo y crónico ha pasado por estas etapas en las que se define en cuanto a la temporalidad. Correcto. Dolor agudo se habla en la literatura que puede ser menos de 30 días de duración y el dolor crónico cuando pasa de esos 30 días en adelante. Correcto. Sin embargo, existen cosas que se pueden apuntar en cada uno, porque
Si tenemos un dolor de 15 días, pero extremadamente discapacitante, que te impide ni siquiera poder pararte de tu cama, no, quizás podríamos decir que no es un dolor agudo como tal, sino que más bien es un dolor que enciende una serie de alarmas que tenemos que estudiar y que probablemente se va a perpetuar en el tiempo. Vale, buenísimo. Hasta ahora entonces me has mencionado que entre las diferencias entre dolor agudo y crónico está la temporalidad, pero también mencionas el tema de la gravedad o intensidad del dolor, que puede significar una incapacidad para realizar las actividades, digamos, habituales de esta persona que lo padece. Otra diferencia que me llamó muchísimo la atención es el hecho de que el dolor agudo se considera un síntoma, pero el dolor crónico se considera una enfermedad. Ahora, ¿el dolor crónico como tal, una enfermedad, viene solo o está asociado a otro tipo de enfermedades o comorbilidades? Sí, por lo general está asociado a una patología. Cuando una persona, por ejemplo, una persona que dice, tengo varias semanas con dolor fuerte a nivel lumbar, por ponerte un ejemplo, Correcto. ¿ok? Está haciendo un síntoma y lo está discapacitando. Yo le diría a este paciente, mira, vaya usted a un especialista, a un neurocirujano, a un neurólogo, hágase una resonancia magnética nuclear, que se la va a leer el neurocirujano. Puede ser que tenga una compresión a nivel, una hernia lumbar, que tenga una compresión a nivel de las salidas de la médula, de los nervios, y esto le está provocando el dolor. Entonces, hay que ver cuál es lo que le está causando el dolor, ¿ok? Porque hasta que no haya el tratamiento de la causa del dolor, no va a dejar de sentir el dolor, ¿entiendes? Y dependiendo, como te digo, siempre hay que ver la patología del paciente. No es que tenga que tomar algún medicamento, algún analgésico, sino sin antes saber cuál es la patología. Y la patología se la va a definir el médico, quien lo va a referir, porque a veces hay médicos que dicen, bueno, mira, yo no sé tratar eso, pero sí sé quién lo trata. Y entonces es importante referirlo, que el médico sea el que lo refiera al especialista en dolor, en este caso a mi querida doctora María Eugenia Seija, que es albólogo. Pero precisamente diste un punto bien importante. Entonces, debo inferir, y probablemente muchos de nuestros amigos que nos escuchan, recordándoles que estamos conversando con la doctora María Eugenia Seija y el doctor Daniel Sánchez, miembros de la Sociedad Venezolana de Anestesiología, acerca de las diferencias entre dolor agudo y crónico. Una de esas diferencias entonces es el tratamiento. O sea, ¿se tratan de la misma manera o no? No se ven de la misma manera, sobre todo porque yéndonos a todo lo que sería la fisiología del dolor, entendiendo que nuestro organismo tiene una capacidad de modular el dolor a nivel segmental, es decir, en la vía periférica, en donde se produjo el estímulo doloroso. Correcto. Y que esas neuronas son capaces de autorregularse para que el dolor no se vaya de las manos. Y luego, si eso se perpetúa, existen cambios a nivel del sistema nervioso central que luego activan neuronas que antes no se activaban, ahora se encuentran reclutadas para producir más dolor. En ese sentido, tenemos que entender que el tiempo que pasa un paciente con dolor, más tiempo, es más difícil para poder regresar todos esos cambios. Okay. Sin embargo, así como hay neuroplasticidad negativa, es decir, todos estos cambios se produjeron perpetuando el dolor, también hay neuroplasticidad positiva que podemos retornar con maniobras sencillas, no solamente farmacológicas. Esto está muy, muy bien estudiado actualmente y hay avances muy interesantes en cuanto a lo que es la modulación de dolor. Incluso actualmente en países de primer mundo se están desarrollando técnicas para mejorar la parte cognitiva e incluso la manera como el paciente puede modular el dolor solamente con herramientas psicológicas sencillas. Es decir, tenemos bastantes herramientas, no solo farmacológicas, para mejorar la condición dolorosa. Ok, entonces esto me permite, esto que me explica, doctora, hacerte una pregunta. O sea, ¿qué especialidades entonces tratan el dolor? ¿Cualquier especialidad puede tratar el dolor? Bueno, ahí hay una falla importantísima y no solamente, digamos, en países en donde no está todo desarrollado, sino a nivel mundial. Cuando nos entrenamos como médicos, cuando estudiamos por primera vez en la carrera de medicina, nunca no hay una enseñanza formal en cuanto a cómo debemos abordar el dolor, por lo menos de manera inicial. De hecho, revisamos cada uno del pensum de todos los países y no existe una materia que diga dolor o tratamiento del dolor. Wow. Entonces, encontramos que la formación médica en general es deficiente en un tratamiento inicial. Sin embargo, todos los médicos tratan el dolor. Porque cuando un paciente llega a una consulta de dolor o a un anestesiólogo solicitando ayuda, ya ha sido visto por todas las especialidades y han pasado por lo menos un par de años. Entonces, es complejo lograr engranar toda esta información para que haya una conducción adecuada. Sí, y una de las cosas también que sucede es que muy pocos saben reconocer que no saben tratar el dolor. Por lo general, todos los médicos dicen, bueno, vamos a darte tal analgésico, tal cosa. Y como dice aquí mi querida colega,
pasan años hasta que el médico no se da cuenta de que realmente ya sobrepasó su capacidad, porque no todos estamos entrenados para el dolor, ¿entiendes? Hay internistas, por ejemplo, o tu médico de familia, que de repente no está entrenado suficiente para tratar el dolor y debe referirlo a otro especialista que sí sabe tratar el dolor. Aquí tenemos especialidades como la terapia del dolor, ahí tenemos especialidades como los paliativistas. Aquí los paliativistas también tratan el dolor. Hay especialidades como los fisiatras, un fisiatra. Mira, yo he tenido dolores lumbares que con solamente fisiatría se me han mejorado los dolores, o sea, con ciertos ejercicios que me manda el fisiatra y es suficiente para mejorar el dolor. Entonces, quien define quiénes son los que tratan el dolor son los mismos médicos, cuando saben y cuando están enterados. Lo importante de esto es estudiar y enterarse, porque lo que no se piensa no se diagnostica, como dice la cuestión. Sí. Tienes que saber quiénes son los que tratan el dolor. Correcto. Bueno, y en esencia, entonces, vemos que el dolor no se trata de una manera única como el síntoma, sino que el dolor se tiene que tratar en toda la multidimensión que él abarca. Es decir, el síntoma, los trastornos psicológicos, la discapacidad funcional que genera en el individuo, la limitación en cuanto a funcionamiento en general en su actividad laboral. Entonces, allí viene que es una multidisciplina que tiene que incorporar tratamiento fisiátrico, tratamiento psicológico, tratamiento farmacológico, e incluso entender que es como un signo vital. De hecho, en el año 2010, la Organización Mundial de la Salud dice que tratar el dolor es un derecho humano y que debe ser considerado el quinto signo vital. Y ahora en las historias médicas a nivel mundial se evalúa tensión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, EVA, que es la escala visual análoga del dolor. Perfecto. Y los test adecuados para tratar a un paciente con dolor no solamente son tienes dolor o no tienes dolor, ahora se evalúa en qué afecta el sueño, cómo afecta tus relaciones interpersonales con los demás, cómo afecta tu diversión, tu capacidad de diversión, y en general se entiende que es mucho más complejo que decir solamente tengo dolor. Sí, en Estados Unidos es un delito dejar un paciente con dolor, eso es un delito, porque estás disminuyendo. Eso debería ser un delito en toda parte también. Claro, eso debería ser un delito. Y está escrito en la ley. Por eso. Quiero decir, aquí no lo está. Pero en Estados Unidos está escrito que tú no puedes, porque por ejemplo, un paciente, vamos a hablar de un dolor agudo, un paciente tiene una apendicitis aguda y le duele. Hay que operarlo, ya sabes, claro. Pero desde que tú le diagnosticas hasta que lo operas pueden pasar de 6 horas, 8 horas, claro. Quitarle el dolor. Ya tú lo sabes que es un apéndice, le quitas el dolor, le pones los analgésicos adecuados y que el paciente esté sin dolor hasta que lo operen. Pero quítale el dolor al paciente. Una fractura, sabes que le duele por la fractura, inmovilizar la fractura, quítale el dolor hasta que lo tengas que operar la fractura. O sea, tienes que quitarle el dolor porque es un síntoma terrible al paciente. Un derecho que te tratan el dolor. Claro. Y bueno, hay un aforismo antiquísimo que dice parirás con dolor, pero imagínate. Uy, no. De hecho, te puedo contar historias que hasta el siglo XX no se trató la analgesia obstétrica. La analgesia obstétrica, porque la Biblia decía que parirás con dolor y era obligatorio que las mujeres tuvieran que tener dolor porque eso era bíblico. Entonces no trataban, las mujeres tenían que parir con dolor, ¿ok? Porque era un mandato de Dios. Entonces, evidentemente hemos evolucionado, gracias a Dios, pero todavía las iglesias ortodoxas, hoy en día, siglo XXI, la iglesia ortodoxa no permite que a las mujeres se les coloque analgésicos para parir. Bueno, es que precisamente eso es lo interesante de estos conversatorios. Salen otros temas a relucir interesantísimos que, bueno, me gustaría que, bueno, el equipo vaya tomando nota de ello también para futuras invitaciones. Mira, hace un rato decías, o hablabas de dolor nociceptivo, dolor neuropático. El dolor agudo lo englobamos en uno, en otro, o sea, para... Podríamos decir que el dolor nociceptivo es aquel que ocurre de manera puntual. Ok. Pusimos el dedo en la mesa y nos golpeamos con esta mesa. No fue un golpe extremadamente fuerte y nos dolió, y nuestra manera de defendernos fue retirar el dedo de donde estuvo el estímulo. Ese es un dolor pequeño, breve, de corta duración, y depende de unas fibras que son mielinizadas, que actúan de manera rápida para transmitir ese estímulo para que el ser humano de manera natural se defienda. Correcto. El inflamatorio ya sí tiene otro espectro, porque es un traumatismo un poco más fuerte, que genera que el paciente se produzcan una serie de respuestas de células que son proinflamatorias para también acudir a reparar ese tejido. Y el neuropático ya sí tiene que ver un poco más con la parte de la lesión del sistema nervioso periférico o el central, que ocurre en estos pacientes que
se lesionaron un nervio por un traumatismo que ya es un poco más Y el complejo. tratamiento es mucho más complejo, a veces Mucho amerita más complejo. bloqueo, incluso abrasión del nervio. Hay síntomas donde el dolor es tan severo, que hay que colocarle un electrodo al nervio y hacer una abrasión, inhibirlo para que deje de doler, porque los pacientes no pueden vivir con ese dolor constante. Claro. Entonces me hace pensar en una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar un paciente, una persona, la persona que nos escucha para acudir al médico? Caramba, yo tengo que ir para el médico a buscar el dolor. ¿Y a qué tipo de médico entonces va a acudir? ¿Cuál sería la recomendación para ese paciente? Yo recomendaría, primero que nada, cuando tú tengas un dolor, la gente todo en su casa tiene algún analgésico en su casa, que no te calma con tus analgésicos y que es un dolor que es diferente, tú debes acudir al médico. ¿Cuál es el médico que yo recomiendo? Primero, el médico de confianza tuyo. Vale. Okay, generalmente uno tiene un médico de confianza, un internista, el que me mide la atención, o un traumatólogo que es muy pana mío. O sea, al médico de confianza, y ese médico debería saber referirte. Primero que nada, el médico te va a hacer un examen físico, te va a hacer una historia clínica y va a tratar de definir cuál es la causa del dolor. Porque a lo mejor el dolor, como ya te dije, puede ser un síntoma, ¿ok? Correcto. De algo peor. Okay, por ejemplo, de una metástasis o de una compresión radicular. Entonces, ese médico que ve eso dice, bueno, hasta aquí voy yo, porque esto es del traumatólogo, por ejemplo, un espolón que tenga o algo que sea muy agudo y que tenga que ver con algo óseo, ¿no? Y lo refiere al traumatólogo para que el traumatólogo haga los exámenes y le haga el tratamiento definitivo. Pero lo importante es la confianza, la relación médico-paciente es fundamental para el tratamiento del dolor o el tratamiento de cualquier enfermedad, porque la confianza que le tenga el médico a su paciente es parte del tratamiento de cualquier patología. Sí, yo quisiera agregar algo. Por favor. Hay algunas cifras que son a nivel mundial que ya están muy claras, que son el 80% de los pacientes que se operan tienen dolor. O sea, que probablemente estamos fallando en los esquemas que estamos haciendo y estamos actuando de manera inadecuada o tardía en el tratamiento del dolor. Ese concepto de que estás operado, es normal que tengas dolor, no debe existir en este siglo en el que estamos con todas las herramientas que tenemos. Como decimos, el dolor puede que sea común, pero no tiene por qué ser normal. No tiene que ser normal. Entonces, o que tengas un dolor desproporcionadamente intenso para algo que pasó. Es decir, me golpeé, pero no puedo caminar porque me duele muchísimo, me tomo todos los analgésicos y no me siento bien. Eso necesitas una ayuda más allá de lo que podrías de manera natural automedicarte. Y ahí vienen esos términos que son difíciles. Pero una de las cosas importantes es que si el dolor se prolonga y se perpetúa, a pesar de los tratamientos, a pesar de la cirugía y a pesar de la medicación, el médico que está llevando al paciente tiene la responsabilidad de ampliar el rango de especialistas que tratan al paciente, en el entendido que es interdisciplinario, que es complejo, que no es solamente un síntoma, sino una afectación en general, y el paciente necesita ser tratado por varios especialistas para que lo ayuden realmente en su proceso de dolor. Excelente. Bueno, recordándoles una vez más a nuestros amigos que nos escuchan y que nos ven que estamos hablando acerca de dolor agudo y crónico, son lo mismo, invitándoles a que hagan sus preguntas por acá. Ya tengo algunas que nos hicieron llegar a través de nuestra caja de preguntas durante la semana que estuvimos haciendo la promoción de esta actividad. Vamos con la primera, es un poquito larga la pregunta, pero es una persona que por el tipo de redacción se nota algo preocupada y me gustaría de verdad que podamos ayudarla. @Daniela JBM nos pregunta, he tenido un dolor muy fuerte en la parte interior de una pierna. Me causa tanto dolor que no la muevo. A la altura de la rodilla tengo una almohada y ya tengo varias semanas así colocándome hielo. Hace como 15 días me empecé a colocar un inmovilizador de rodilla que me deja la pierna fija como 9 horas y me empieza a reducir algo el dolor. Además de eso, estoy encamada porque perdí fuerzas en las piernas por esclerosis múltiple. No sé si eso influye, pregunta la amiga. Actualmente no estoy tomando ningún medicamento para ninguna de las dos patologías. No sé qué hacer, gracias de antemano. Ok, la recomendación para Daniel es la siguiente. Yo creo que nada tiene que acudir a un especialista, un neurólogo. Los neurólogos que tratan la esclerosis múltiple, eso es una degeneración del sistema nervioso central y provoca dolor. De hecho, la sintomatología que está teniendo es esa patología principal. O sea, al mejorar la patología,
al mejorar con tratamiento, hay diferentes tipos de tratamiento, depende de, primero hay que estadiarla. La esclerosis múltiple tiene ciertos estadios de avance, dependiendo de en qué estadio está la esclerosis múltiple, tiene que ver un neurólogo, sí debe tomar medicamento, pero el medicamento que le indique no lo voy a comentar acá, pero es el medicamento que le indique su neurólogo, ¿ok? Que hay diferentes tipos de niveles, desde esteroides hasta analgésicos, hay muchos tratamientos para esto, pero sí debe ir a un neurólogo para que le indique tratamiento. El dolor no es normal, el dolor es parte de su patología, debe acudir al neurólogo para que le pueda indicar el tratamiento y que hacerle los exámenes para saber en qué estadio de avance está su enfermedad. Sí, y sobre todo estudiar la parte que ella presenta de dolor unilateral. Porque Ok. a pesar de que, como bien dice Daniel, forma parte de la misma patología, llama la atención que sea solo una pierna. Es Entonces correcto. habría que estudiar también de manera específica qué tipo de lesiones puede tener la pierna producto de no mover adecuadamente. Exactamente. Sí. Entonces aquí hay que ser un poquito como más exhaustivo en buscar realmente qué es lo que está sucediendo específicamente con ese miembro. Vale, bueno, Daniel, espero hayan contestado satisfactoriamente tu pregunta. Bueno, hágale caso a los doctores. Aquí tengo otra pregunta de @AJBP150980, quien dice, tengo la cara del lado izquierdo parcialmente dormida, al igual que la lengua. ¿Qué será? Wow. Bueno, ahí hay que estudiar muchas cosas. En el macizo craneofacial existen múltiples estructuras que pueden generar este tipo de alteraciones, pero saltan nervio facial, nervio trigémino, que hay que tratar de evaluar no solamente desde el punto de vista clínico y una exhaustiva examen físico, sino también con algunos estudios que podrían complementar estas estructuras para saber qué está pasando. No tienes dolor, pero sí tienes trastornos motores, entonces tenemos que analizar qué está sucediendo para evitar que eso progrese a otras cosas peor. Perfecto. Así que acude al médico. Ok. @JohnJairo46 nos pregunta o nos dice, dolor lumbar L4, L5. No, el más frecuente. Eso es muy frecuente. Ese dolor casi todos los tenemos, con la edad, puede ser por posiciones viciosas, por muchas razones, pero si tú tienes un dolor crónico lumbar, ¿ok? Debes acudir también primero internistas que te pueden referir a un neurólogo o a un neurólogo o a un neurocirujano. Lo importante es estudiarte ese dolor, porque ahí habría que hacerse lo que se llama una resonancia magnética nuclear, y esa resonancia va a ver si tienes alguna hernia lumbar que te esté comprimiendo un nervio, si tienes una osteoporosis que haya disminuido los canales por donde salen los nervios, Ok. y provoca el dolor. Entonces, si el tratamiento médico o tratamiento quirúrgico, lo ideal es hacerte primero un diagnóstico. El dolor lumbar es un síntoma, pero un síntoma de algo que puede ser más allá. Hay algo que, fíjense bien, hay dolores lumbares que se curan simplemente con fisioterapia. A lo mejor de repente no es quirúrgico. Te refieren a fisioterapia, y con solamente esa fisioterapia disminuir el peso y disminuir posiciones viciosas mejora notablemente. Pero, vuelvo, repito, existen especialistas, en este caso neurocirujanos, ¿ok? O neurólogos, neurocirujanos, incluso traumatólogos, que hay traumatólogos especialistas en columna que te tienen que estudiar ese dolor para definir cuál es el tratamiento de ese dolor lumbar, que es un dolor muy frecuente. Me imagino que María Eugenia lo verá frecuentemente. Es la segunda causa de ausentismo laboral a nivel mundial. Está ampliamente estudiado y ahora no es como hace unos años atrás, que la única alternativa que de pronto tenía el paciente era o quedarse encamado, operarse, y si seguía con el dolor se quedaba así. Hoy en día hay por lo menos unas 5 buenas opciones espectaculares antes, después de la cirugía, durante el transcurso de su evolución. O sea que, como es tan frecuente, es el que está mejor. Hay una mejor gama de opciones para los pacientes. Así que es bueno estudiarlo. Vale, buenísimo. Buenos consejos, buenas sugerencias de nuestros amigos invitados. @Amelie Holden pregunta, mucho dolor en la parte media de la espalda, ¿qué puede ser? Ya me lo habías contestado, pero puedes también complementar la pregunta. Pero esta parte que pregunta ella misma dice, es importante, dice, dolor en las rodillas después del COVID. Sí, bueno, Bien, lo que pasa, he visto tantos pacientes con COVID después en la terapia intensiva. Mire, el COVID es una enfermedad
nueva que llegó para quedarse. Yo siempre he dicho, vamos a tener en el futuro tratados exclusivamente de COVID, o sea, libros que van a ser de COVID y sus consecuencias, sus secuelas. Hay secuelas desde que caída de cabello, cefalea crónica, hipertensión arterial, diabetes mellitus. Miren, hay pacientes que posterior al COVID, el COVID ataca todo el cuerpo, todos los organismos, todos los órganos. Y el COVID puede atacar el sistema nervioso central. Estos dolores pueden ser de alguna manera neuralgias o neuritis que han sido posterior al COVID, que es un virus. Y los virus pueden provocar inflamaciones crónicas en nervios. Entonces, de verdad que del COVID hay muchas cosas que estudiar todavía. Todavía nosotros estamos aprendiendo del COVID. Es una enfermedad que nos sorprendió a la humanidad. Y yo tuve que estudiar muchísimo para tratar a mis pacientes en terapia intensiva porque aprendíamos cada vez más del COVID y bueno, afortunadamente se inventó la vacuna. Incluso con la vacuna hay problemas, que hay gente que se ha puesto la vacuna y le dan síntomas. Mire, de verdad que esto es fuerte y la misma recomendación. Vaya, acuda al médico, internista en este caso, o a su médico de confianza y le manifiesta lo del COVID, su dolor posterior al COVID, para que se estudie simplemente esto bueno, se puedan dar el tratamiento adecuado. Buenísimo. Sí. Se está planteando actualmente la distorsión de la vía descendente inhibitoria del dolor, que es algo fisiológico que tenemos todos y que con el COVID se ha ido entendiendo que se distorsiona. Entonces, existen medicamentos que no son los antiinflamatorios, no son los analgésicos normales, sino otros medicamentos que se pueden utilizar en estos pacientes para reforzar esa vía descendente y que el paciente se sienta mejor. Bueno, o sea, que hay que buscar ayuda. Por supuesto que son medicamentos que usted no va a poder automedicarse, ni mucho menos, porque tienen que ser medicamentos que tienen que ser prescritos y valorados por su médico tratante. Por acá también tenemos más preguntas. Tenemos hoy un chat bastante activo. Tenemos a @Yulidu, quien dice: presento un dolor fuerte a nivel de la cadera y cuando me duele mucho me cuesta moverme y estoy tomando pregabalina 75 miligramos. Parece automedicado. Pero parece que sí. Ok. Otro, @Brian, ¿cómo puedo controlar el dolor de la ciática, doctor? Primero que nada, vamos a ver cuánto pesa, ¿ok? Segundo, la actividad física que ejerce, ¿ok? Como digo yo, si está mucho tiempo sentado, si es una persona que hace esfuerzos físicos, hay que hacer la historia del paciente, hay que ver al paciente. O sea, yo no le puedo decir, trátese de acercar con esto, porque yo tendría que examinarlo, hay que ver cuánto pesa el paciente, hay que ver la actividad que está ejerciendo todo el tiempo, que puede inflamar el nervio. La ciática es también muy común, ¿ok? Sí. Pero bueno, eso depende, incluso si hay a veces pacientes que hacen una fuerza de repente, cargar inadecuadamente el peso, provoca tanto lumbalgia como ciática, y estos pacientes hay que igualmente estudiarlo, quitarle el dolor y hacerle un tratamiento complementario, dependiendo de lo que sea. O ver si realmente es una ciática. También. Porque hay unos síndromes que son pseudociáticas, que es la inflamación del músculo piramidal, que le pasa mucho a los que son ciclistas, aquellas personas que pasan exceso de tiempo sentado en posturas inadecuadas. Los amigos de las camionetas, los camioneros. O que tienen una dieta deficiente, que recientemente se hicieron una cirugía bariátrica, bajaron de peso y se desestabilizaron todos los sistemas metabólicamente. Entonces, hay que hacer el diagnóstico. Hay que ver al paciente, examinarlo, hacer la historia clínica, hacer un diagnóstico. Así de simple. Así de simple, muy bien dicho. @Jenson, ¿el dolor neuropático es finito? ¿Tiene solución con algún tipo de terapia farmacológica, fisiátrica? Sí, bueno, depende del origen, porque si, por ejemplo, hay algún tipo de pacientes en particular como los que tienen neuralgia posherpética, donde el virus produce cambios profundos en todo lo que es la parte estructural del nervio y pasan muchos años con el dolor, son pacientes que son difíciles de tratar, pero no son incurables. Los pacientes en donde han habido lesiones importantes de nervio, accidentales, rupturas de nervio o cortes por complicaciones quirúrgicas, puede ser que sí se logre quitar el dolor, pero la parte funcional quizás no se recupere si es un nervio motor. Pero sí hay actualmente muchísimas más opciones fuera de los esteroides para el paciente con dolor neuropático que felizmente se pueda tratar y superar lo que está viviendo.
Sí las hay. Perfecto, vale, gracias. Aquí esta pregunta me parece bien interesante porque incluso, bueno, te la comentan hasta en la calle, ¿no? Dice, mira, ¿qué es más conveniente cuando hay dolor? ¿Aplicar calor o frío? Es verdad, esa es una pregunta muy frecuente. Sí. Eso es muy común. Es que depende del dolor. Hay gente que se coloca frío y se mejora. Hay gente que se coloca calor y se mejora. Pero hay que ver cuál es el origen del dolor. Sí, ¿Ok? bueno. O sea, cuando la gente se tuerce el tobillo, por decirlo de alguna manera, le llaman un esguince, se le coloca hielo para mejorar la inflamación. ¿Ok? Todo lo contrario, cuando los pacientes tienen lesiones por frío, se le coloca calor y mejora porque se vasodilata la piel y todo eso y mejora el dolor. Entonces depende la patología. O sea, yo no le puedo decir aplíquese calor en un lugar que puede inflamarse más o aplíquese frío. Sí, bueno, o podríamos decir así como de manera sencilla para las personas que no son médicos, que el dolor agudo o ese dolor producto de un traumatismo va mejor con el frío. Ok. Y el dolor crónico, que es algo que ya se ha perpetuado en el tiempo y que habitualmente se incorporan planos musculares que se contraen, es con calor local. Exacto, O sea, como por ejemplo la agudo, lumbalgia. frío y calor crónico. La gente con lumbalgia que se coloca los paños de agua caliente atrás y le mejora, Exacto. ¿ok? Pero es lo que toca decir, el dolor agudo, un tobillo, una cosa, ponle hielo para que no se inflame. Y el hielo le mejora. Bueno, sí, yo lo he visto mucho en los encuentros deportivos en televisión, ¿no? Que de pronto llega un futbolista, le da una patadita al otro y entonces le pone aquel hielo. Exacto. O el beisbolista que en una jugada, pues igualito le ponen hielo en la rodilla o en el brazo, ¿no? Una pregunta también bien pintoresca por acá. Dice, ¿cómo diferenciar dolor a la pesadez en cualquier parte del cuerpo? Tengo el cuerpo pesado, dice. Bueno, habitualmente los pacientes que tienen lesión neuropática Ok. o que tienen una ciatalgia, sienten la pierna pesada para moverla porque el nervio distorsiona la información sensitiva. Pero el cansancio generalizado está asociado a otros síndromes que podrían tener también algo relacionado con dolor, que son estos síndromes de cansancio, fatiga crónica, que como conversábamos previo a esto, habitualmente terminamos en conjunto tratándolos muchas especialidades, no solamente dolor, sino reumatología, porque están asociados un poco a estas condiciones crónicas que limitan al Un paciente. tratamiento multidisciplinario para Exacto. este tipo de pacientes. Sí. Bueno, definitivamente ese es un concepto que yo me llevo hoy, o sea, esto es una dolencia o una patología de manejo multidisciplinario. Debe decir necesariamente la consulta del médico es importante, no automedicarse, eso es fundamental. Bueno, voy a revisar si tengo alguna otra pregunta por acá de nuestros amigos seguidores. Ajá, mira, estábamos hablando hace rato acerca de la analgesia obstétrica, ¿no? Dice, ¿qué escala nos recomendaría utilizar para evaluar el riesgo de dolor postoperatorio? Fíjate bien, la escala que usamos en este solo es el EVA, escala análoga visual. No existe un dolorímetro, no existe una medida, porque eso es algo tan subjetivo. Subjetivo, correcto. Que eso es como una huella digital. ¿Ok? O sea, cada quien siente su dolor, es personal, es único. Y entonces lo único que nos queda hacer es decir, mira, si el máximo dolor es 10 y el mínimo dolor es 1, dime del 1 al 10 cuánto te duele. Una vez que tú le colocas tratamiento, esperas unos minutos y dices, ¿cuánto bajó el dolor? Y él te dice, tenía 8, bajó a 4. Entonces tú sabes, si bajó la mitad, tú dices, pues está buen resultado. Buen resultado. Ahora, el dolor postoperatorio, acaba de decir la doctora, el dolor no es normal. O sea, uno tiene que quitarle el dolor al paciente. De hecho, dentro de anestesiología existe lo que se llama los servicios de analgesia postoperatoria, cuando los pacientes salen de quirófano las primeras 48 horas se le da, que son lo que más duele, se le da la analgesia postoperatoria y después se manda a la casa con otro tipo de analgésico. Pero la idea es en el postoperatorio que el paciente no sienta dolor. Y eso tiene que ver no solamente con el analgésico, sino con el reposo que debe tener el paciente. Porque si a un paciente lo operan de una hernia, ¿okay? o la operan de una esterectomía a una paciente, que son cuestiones que duelen bastante, se le coloca analgésico, pero en su casa debe guardar reposo. Si empieza a hacer fuerza, movimiento y todo eso, por supuesto que le va a doler. Sí, y de pronto yéndonos a la parte de anticipación del dolor, es decir, hacer algo antes de que el dolor suceda, que sabemos que va a pasar, ¿no? Correcto. Existen estructuras de personalidad, conflictos laborales, discapacidades previas, dolor previo de la cirugía. Son factores de riesgo
que nos hacen pensar que ese paciente va a tener seguro sí dolor en el postoperatorio. Y en ese punto debemos abrir nuestro rango de opciones y consultar de pronto con un especialista de dolor o con el equipo de anestesiología para que esa persona realmente reciba el tratamiento que necesita. No es lo mismo aquel que se hizo una artroscopia de rodilla porque se lesionó el menisco hace una semana, a aquel señor que tiene un año con el dolor de la rodilla, que ha tomado antiinflamatorios, que ha tomado analgésicos, que ha tomado opioides y va a la cirugía con un dolor intenso, con un EVA de 8 puntos. Ese paciente anticipadamente sabemos que no va a estar bien en el postoperatorio y es nuestra responsabilidad que esté bien. Excelente, excelente mensaje, doctor. Bueno, mis distinguidos amigos, pienso que hemos cubierto un significativo número de las inquietudes planteadas por todos nuestros queridos seguidores, pues y en aras también de su valioso tiempo, me gustaría, por favor, puedan ofrecerles a ellos un mensaje final, cada uno de ustedes. Ajá, bueno, yo quisiera que cada vez más las personas comprendan que deben pedir ayuda cuando consideren que no está siendo suficientemente bien tratado su dolor, que el dolor en un momento dado es un mecanismo de alarma, pero luego al final, si dejamos que transcurra el tiempo, bueno, trastorna nuestra vida, nuestra manera de divertirnos y necesitamos tratar adecuadamente ese síntoma, así que deben acudir al médico. Mi mensaje es, primero que nada, el dolor no es normal. Si usted siente dolor, eso no es normal, la gente no puede estar viviendo con dolor, ¿ok? Segundo, no se automedique, porque realmente a veces cuando usted se automedica lo que hace es enmascarar los síntomas y puede ser una enfermedad que es mayor y va progresando la enfermedad y usted con la automedicación está enmascarando y está haciendo que esa enfermedad progrese. Y tercero, acude al médico. Para eso existen los especialistas. Acude al médico, su médico de confianza, su internista, su médico familiar, incluso su obstetra. O sea, si usted es una mujer que dice, mira, yo le tengo nada más confianza con mi obstetra, vaya a su obstetra y su obstetra le aseguro que la va a orientar hacia donde debe ir usted. Pero no se automedique, vaya al especialista. La vecina sabe mucho menos que su obstetra. El amigo del amigo del amigo que tomó tal medicamento, usted no conoce cuál enfermedad es. Entonces, por favor, o sea, hay especialistas. No consulte al amigo, no consulte a la vecina. Consulte al médico de su confianza. Incluso voy a preguntar al pediatra de sus hijos. Va el pediatra de sus hijos, mire, doctor, ¿cuál que usted me recomienda? El día que le van a poner a sus hijos y usted tiene un dolor, usted, mire, doctor, ¿a dónde debo acudir? Y seguramente le va a decir el nombre de un médico al cual usted va a acudir y como se lo recomendó su pediatra, probablemente le va a tener usted confianza. Ese es mi mensaje. Los médicos estamos para eso. Bueno, así es. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, María Eugenia. Gracias. Miembros de la Sociedad Venezolana de Anestesiología, nuestros invitados en la tarde de hoy. No me queda pues sino en nombre de Grupo Leti, en el mío propio, darles las gracias en nombre pues de todas estas personas, este hermoso equipo que llevó para ustedes este espacio Tu Conexión Médica en su primera edición en el año 2023. Será hasta el próximo jueves a las 6 de la tarde, Tu Conexión Médica. No dejen de seguirnos y tengan pues presentes esta información. Chao, gracias. Gracias. Hasta luego.